Estamos estudiando el Evangelio en Gálatas. No se olviden que si desean una copia de la presentación en PowerPoint, visiten escuelasabatica2000.org. Y si les gusta este programa, por favor compartan con sus amigos para que el Evangelio pueda llegar a ellos. Hagan me gusta y puedan compartir. El tema para hoy día es la prioridad de la promesa. Versículo de memoria, Gálatas 3:18. Miren lo que dice. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo de memoria. Vamos a empezar con Gálatas 3:15 y 16. Miren lo que dice. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es de Cristo. En este versículo, las palabras que sobresalen son un pacto. En el tiempo antiguo se utilizaban dos palabras para esta frase, un pacto. Por ejemplo, tenemos sinteque. Era una palabra que utilizaban para denotar pacto. Y otra palabra era diateque. Sinteque significa un pacto, un acuerdo o contrato, y es un contrato mutuo, un pacto. Tú y yo hacemos un contrato y ese es un pacto. Esto estaba denotado con esta palabra, sinteque. La otra palabra, diateque, denotaba un testamento, una última voluntad, y era una cuestión unilateral. El que escribía el testamento, él lo hacía por su voluntad. Y el que recibía el testamento no tenía que hacer nada, solamente aceptar. Entonces, al parecer, el apóstol utiliza en este versículo pacto esta denotación de esa palabra como un testamento, y eso lo aclara en esta versión la Biblia para el parlante español. Dice: hermanos, voy a explicarme con un ejemplo tomando de la vida humana. Incluso según las normas humanas, nadie puede anular o modificar ¿qué cosa? Un testamento legalmente otorgado. Entonces Pablo está denotando esta idea de un testamento, que un testamento nadie puede ¿qué cosa? Modificarlo. Es una cuestión unilateral, una cuestión en la que uno hace la voluntad y la otra persona acepta. Y nosotros hemos estudiado esa situación en lecciones anteriores. Por ejemplo, Génesis 12:1-3. ¿Quién habla? Solamente Jehová. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es como un pacto o un testamento. Solamente ¿quién habla? Dios. Yo voy a hacer eso. Y Abraham, ¿qué tenía que hacer? Aceptar. Aceptar. Y más o menos esa es la idea del apóstol Pablo en este versículo. Miren lo que dice: un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas, ¿qué cosa? Las promesas y a su simiente. ¿A quién le hicieron el pacto? ¿A quién le hicieron la promesa? El testamento. ¿A quién? A Abraham y a su descendencia. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Entonces la idea es, este pacto, este testamento con Abraham es para siempre. Es, ¿qué cosa? Este pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, ¿qué pasa? Nadie lo invalida. Entonces la promesa de Dios es inmutable. La promesa de salvación, la promesa de hacernos una nación santa, una nación grande, una nación heredera de la salvación es inmutable y siempre ha existido desde que Adán cayó en el pecado. Se hizo el plan de salvación. Esa promesa es inmutable. Y ahora, ¿qué dice el apóstol? Y a tu simiente, la cual es, ¿qué cosa? Cristo. ¿Cuál es la garantía del pacto? Cristo. Y un versículo que vimos anteriormente, Gálatas 2:16, miren lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Ese pacto, esa promesa estaba en realidad fundada ¿en quién? En Cristo. Nada más que en Cristo. Esa es la idea del apóstol Pablo. La promesa, la salvación está fundada en Cristo. Y solamente nosotros podemos acercarnos haciendo y aceptando esa salvación por fe. Por fe. Entonces ese es el argumento. Y luego dice, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces el énfasis es mi Jesucristo, nada más que Jesucristo me da la salvación. Y alguien dirá, ¿y qué de la ley? Entonces, ¿por qué la ley? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué papel juega la ley aquí? Por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿la ley ya no sirve? Esa es la pregunta. ¿La ley ya no sirve? Si no tuviéramos nosotros los humanos leyes, ¿verdad? Qué desastre sería, porque imagínense, cada quien hace lo que le da la gana. Inclusive, cuando yo no veo el speed limit, a mí me gusta correr, ¿verdad? Pero yo sé que hay una ley y ando asustado. As a matter of fact, ando asustado y ya veo las lucecitas atrás. Entonces, igual, si no tuviéramos nosotros que nos dijera qué está malo, entonces ¿cómo vamos a saber que está malo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a saber que está malo? Y nosotros, como somos seres destruidos, pecadores, que no sirven para nada, ¿verdad? Tenemos que tener leyes. Y son leyes de la naturaleza, leyes del cuerpo, leyes de la ciudad, donde no hay leyes. Hasta en la casa hay leyes. Ok. Y entonces la pregunta es, si somos justificados por la fe, ¿qué de la ley? ¿Anulamos la ley? ¿Anulamos la ley? Miren lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos, ¿qué cosa? La ley. ¿Cómo entendemos este versículo? ¿Cómo entendemos esto que nos dice, luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa confirmar?
¿Cómo entendemos esto? Cuando uno va en una carretera y no ve que no hay pueblo, no hay ciudad, no hay policía, aquí hay una ley que dice que es 75, la ley federal. El hecho que no me esté viendo la persona el policía que busca la ley, no quiere decir de que si tengo un accidente, la ley salva. Sí, sí salva. O sea, aunque no la pongamos en práctica, la ley está ahí. La ley está ahí. Pero si nadie nos está viendo, ¿quién sí nos está viendo? ¿Quién nos ve? El dador de la ley. Yo quiero decir algo que una vez entendí muy clarito acerca de la ley. Yo entendí que los mandamientos de Dios son cercos de protección para su pueblo. Amén. Pero ¿cómo entendemos este versículo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo entendemos? Recordemos, mi hermano Armando, que quien es el autor de la ley es el mismo Dios. El carácter de Dios es ¿qué? Es amor, como bien lo decían mis hermanos. Cuando nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos dando evidencia de que realmente hemos sido justificados por Cristo, que la sangre de Cristo nos ha transformado. Un ejemplo muy sencillo. Yo amo mucho a mi esposo y lo menos que quiero hacer es hacerlo sufrir o verlo sufrir. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no tengo que esforzarme en hacer lo que Él quiere, sino que es algo que nace de mí por el amor que siento por Él. ¿Me entiendes? Ese es lo que Dios quiere de nosotros, que lo amemos de tal forma que no tengamos que ver la ley como un ayo, que tengamos que cumplir nosotros. No hay nada que haya en nosotros que podamos hacer para cumplir la ley. Es simplemente contactarme, conectarme con el amor y el autor de la ley para que todos estos frutos empiecen a dar y empiece a guardar toda la ley sin darme cuenta. Eso es lo que Él quiere de mí. Amén, amén. Y miren lo que dicen otras traducciones. Pero si confiamos en Jesús, perdón, esto no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Eso es la traducción al lenguaje actual. Miren lo que dice esta otra traducción. Dios habla hoy. Entonces, con la fe, ¿le quitamos el valor a la ley? Respuesta: claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. Wow. ¿Cómo entendemos eso? Wow. Que está diciendo que la ley tiene gran valor. Miren lo que dice esta otra traducción, palabra de Dios para todos. Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. ¿Qué traducción más hermosa? ¿Qué traducción más buena? De ninguna manera, por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Miren lo que dice esta otra traducción. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? ¿Y qué dice la respuesta? Por supuesto que no. ¿Qué dice? De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos ¿qué cosa? Verdaderamente la ley. ¡Qué maravilla! Hermano Armando, un pequeño quote de la lección decía: si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para llevar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Wow. Entonces ahí está, las dos cosas funcionan, las dos cosas van juntos. La gracia, la fe y la ley van de la mano. Amén, amén. Entonces, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente ¿qué cosa? La ley. Miren lo que dice Romanos 7:7 hablando de esto. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?
En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Entonces la ley está ahí, existe. Y es importante porque esta ley, la ley de Dios, confirmamos con nuestra fe. Guardamos la ley de Dios. ¿Y a cuál ley se refiere? El decálogo. Al decálogo, los 10 mandamientos, porque esto es claro. No codiciarás, ¿dónde está? En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Romanos 7:12, por eso dice, de manera que la ley a la verdad es, ¿qué cosa? Es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es que la ley es, como dijo mi hermana, el carácter de Dios. Entonces existe, ha existido, y miren lo que dijo Jesucristo de la ley. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la existencia de la ley existe, y solamente por fe, porque acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, porque he hecho de mi vida una vida consagrada a Jesús, es que solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Después no se puede. No por tu esfuerzo. No porque digas, yo puedo todo. No. Solamente ¿quién? Jesucristo nos capacita a eso. Cuando tenemos fe, cumplimos ¿qué cosa? La ley. Y debemos hacerlo. Pero miren lo que dice Romanos 4:15. Interesante. Pues la ley produce ira. Pero, ¿qué dijo mi hermana? Donde no hay ley, tampoco hay ¿qué cosa? Transgresión. Esta cosa importante, donde no hay ley, no hay ¿qué cosa? Transgresión. ¿Y qué es la transgresión? Pecado. Pecado. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué cosa? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Interesante, porque la gente que no es cristiana, digamos que no creen en Dios, ellos saben de que pues tienen a su señora, ¿verdad? Y no quieren que otros le quiten a la señora, ¿verdad? También saben que no tienen que robar, porque si le roban, él siente que también le molesta. Entonces, esta ley, ¿verdad? Automáticamente es para todo mundo, quiera usted creer o no creer, ¿verdad? Entonces, el mundo se rige por las leyes de Dios, a pesar de que ellos creen que no. Amén. Amén. Entonces es interesante, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y todo el mundo se rige por eso, como dice mi hermano. Todo el mundo, cristianos o no cristianos. No matarás, ahí está. No cometerás adulterio, es el problema. Ahí está sus consecuencias. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Y miren lo que dice, la ley revela la existencia del pecado. Ahora miren lo que dice Romanos 5, 12 al 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, interesante, antes de la ley,
Antes de ser dada la ley. Antes de ser dada la ley. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo se dio la ley? ¿Cuándo se dio la ley? Se dio en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, dice, pues antes de la ley. Verificación. O sea, ¿la ley existía solamente desde el monte Sinaí? No, es eterno. Miren, pues antes de la ley. ¿A qué se refería con eso el apóstol Pablo? Pues antes de la ley. Miren lo que dice Gálatas 3, 17 al 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿A cuál ley se está refiriendo? A la ley que vino 430 años después. ¿Cuál es esa ley? Los 10 mandamientos, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, todas las leyes que fueron dados allá en Éxodo. ¡Wow! Interesante. Pues antes de la ley, antes de que se dio la ley, ¿cuándo? En el Sinaí. ¿Qué pasó? Entonces, la ley que vino 430 años después no abroga. ¿Qué cosa no abroga? El pacto previamente anunciado, la promesa de Dios que es inmutable. ¿Y cuál era la promesa de Dios inmutable? Vas a ser salvo. Bendecidas en todas. Vas a ser bendecido. Vas a ser salvo. Entonces continúa, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué cosa? La promesa, el pacto, el testamento, eso que Dios dio a Abraham, la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Bendita será en ti todas las naciones, la salvación. Entonces el argumento del apóstol Pablo es claro. Aquí está la prioridad de la promesa. Y él es claro cuando dice, pues antes de la ley, miren lo que dice luego, había pecado en el mundo. Antes de estos 430 años después que vino la ley, había pecado en el mundo. ¿Y por qué había pecado? Porque ya existía la ley. Porque existía la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es más, mi hermano, cuando se da la ley en el cuarto mandamiento dice, acuérdate. O sea, acuérdate es algo que ya se le dijo anteriormente. No te olvides, acuérdate que esto existe. Y es más, ¿sabe, mi hermano? Esta semana fui a que me entregaran mis lentes en la óptica y entonces cuando me los colocaron, por accidente volteé el espejo para el otro lado y fue ese espejo de que es como una lupa, que lo hace uno inmenso. Y me asusté y dije, wow, no tenía idea que tenía toda esa cantidad de arrugas y puntitos y todo eso en mi cara y enseguida lo volteé otra vez. Y cuando estaba estudiando la lección me acordaba de eso. Digo, eso es lo que hace la ley conmigo. Me está mostrando todas las imperfecciones que yo tengo para que busque a quién. A quien me puede lavar, a quien me puede limpiar, a quien por gracia me aferro y me puedo otra vez que sentir limpio. Pero si no existiera ley, no me daba cuenta en qué situación me encontraba. Y eso es lo que la ley me muestra, cómo tú estás. Amén. Y a quién tienes que acudir para remediar. Y desde que entró el pecado con Adán y Eva, todos infringen la ley, por cuanto todos son pecadores. Y por eso dice, pues antes de la ley, antes de los 10 mandamientos, ¿qué cosa? Había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué argumento? Les está diciendo claramente y nos está diciendo, la ley siempre ha existido.
siempre ha existido, como dijimos hace rato. Pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. ¿Por qué? Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y si no hay transgresión, no hay pecado. Porque el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿qué cosa? Gálatas 3:19 continúa con el argumento. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Para qué se les dio la ley aquí? La hermana de Juárez dice que ellos estaban en un mundo de pecado, sirviendo como esclavitud. Casi se les había perdido, ¿qué cosa? La imagen de Dios, la imagen de adoración. Entonces tenía que recordarles que esta ley existe. Por eso se les dio, por estas transgresiones. Entonces, por eso, ¿por qué? Existía siempre la ley. Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué cosa? Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Existía o no existía antes la ley? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, la ley de Dios siempre ha existido. Pero este versículo continúa diciendo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles. ¿Quién dio la ley? Según Éxodo, ¿qué nos dice? El dedo de Dios. En Éxodo no se aclara de esto, pero miren lo que dice Deuteronomio 33:2. Dijo, Jehová vino ¿de dónde? De Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Y quiénes estaban ahí? Los ángeles. Por eso dice aquí, fue ordenada por medio de ángeles. ¿La Biblia se contradice? Nunca. Y luego dice, en mano de un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. ¿Estaba Jesucristo en ese instante? ¿A qué se refiere eso? Miren lo que dice Deuteronomio 5:5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. ¿Quién era en ese momento el mediador? Moisés. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de ¿quién? De Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. En ese momento, ¿quién estaba entre el pueblo y Dios? Moisés. Moisés. Y eso lo aclara y eso está dicho ahí. Pero este versículo tiene un problema. Y este problema está aquí. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniese, ¿qué cosa? La simiente. Hasta que viniese ¿quién? Jesucristo. O sea, ¿hasta ese tiempo se va a acabar la ley? ¿Cómo es eso? Porque esta palabra, esta preposición hasta, muchas veces denota fin. La simiente, el descendiente. ¿Quién dijo, yo no he venido para abrogar la ley, ni los profetas? Amén. La simiente. Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar, ¿qué cosa? La ley. Sino para cumplirlo. ¿Qué pasa entonces con esto? Es que hasta en la Biblia no siempre significa fin. Significa algo más. Miren este ejemplo, Salmo 112:8.
Asegurado está tu corazón, el corazón de una persona cristiana. No temerá. ¿Por qué? Porque confía en ¿quién? En Dios. Hasta que vea en sus enemigos su deseo, hasta que cumpla, hasta que sea exitoso con su enemigo. La pregunta es, después que es exitoso, ¿ya no va a estar seguro? ¿Ya no va a estar asegurado? Por supuesto que va a continuar. Entonces, ese hasta es un sistema idiomático que nombra que, muy bien, esto se te va a cumplir, pero vas a seguir continuamente con esa vida. Hermano, ahí es bien lindo, ¿no? Hasta que viniese la simiente. La venida y el sacrificio expiatorio de Jesús era la promesa que todos habían estado esperando hasta ese momento y que nosotros también nos aferramos. Entonces, ese era el cumplimiento de la promesa. La ley anteriormente estaba mostrando el pecado, pero ellos estaban esperando la promesa de quien venía a ser el redentor de ellos, a liberarlos del pecado. Y es en la fe que nosotros nos aferramos ahora de quien ya cumplió. Entonces, hasta que vino el consumador, vino quien hizo que fuera una realidad esa promesa que fue hecha para nosotros, ese pacto, y ahora y ellos, los de antes de Jesús y después de Jesús, tenemos fe y tenemos confianza en la salvación porque fue dada que la simiente llegó y cumplió la promesa, cumplió el pacto. Cumplió el pacto. Y entonces, ¿qué cosa? Nosotros aceptamos ese pacto. Y ese hasta es importante, la prioridad de alguna cosa importante. Otro versículo, Apocalipsis 2:25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea que cuando Cristo va a venir, ¿se va a acabar el cristianismo? ¿Se va a acabar mi fe? No. Sino, ¿qué cosa? Va a continuar. Pero este es el momento en que dice, hasta que yo venga. Después, en el cielo vamos a estar adorando continuamente ¿a quién? A Cristo. No se acaba, sino es la prioridad, como dice nuestra hermana, es el momento culminante de nuestra salvación hasta que vino la simiente. Y desde ese momento yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y cuando tengo fe, cumplo ¿qué cosa? La ley. Entonces, mis hermanos, la promesa de Dios es inmutable. Cuando tenemos fe, cumplimos la ley. La ley revela la existencia de pecado y la ley de Dios siempre ha existido. Esas son cosas que conocemos. Y miren lo que dice esto en Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mis hermanos, está claro. Está claro, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, entonces él será salvo. ¿Queremos ser salvos, mis hermanos? Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que nos acerquemos a Él para que Él ponga en nuestro corazón y grabe en nuestro corazón su ley para que nosotros podamos observarlos. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.